Lejos de calmar la crisis en Venezuela, las recientes elecciones para gobernador, las que se dieron el domingo, agudizaron el enfrentamiento entre el oficialismo, que se atribuye un resultado favorable abultado, y la oposición, que denuncia fraude. La crisis continúa. Vemos un informe y lo analizamos. Los resultados conocidos tras la reciente elección regional en Venezuela no hicieron sino aumentar los temores que habían precedido al comicio. Victoria tajante. El chavismo arrasó en las elecciones. Arrasó el chavismo. Ante el declamado triunfo del gobierno, que asegura haber ganado 18 gobernaciones y resignado solo 5 en manos de la oposición, se levantan no pocas voces discordantes que siembran dudas o certezas sobre un eventual fraude electoral. El rechazo de la alianza opositora venezolana, Mesa de la Unidad Democrática, MUD, llegó al extremo de asegurar que sus 5 candidatos electos no jurarán sus cargos ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, como pretende el gobierno, y solo se someterán a lo establecido en la Constitución y las leyes de la República. Son gobernadores porque la gente los eligió, no porque un consejo legislativo le dé la gana de juramentarlos o no, y mucho menos a unos locos delirantes que se creen constituyentistas, que no los reconocen ni en su casa, para que ellos sean los que vayan a decir quién es gobernador y quién no. La posición de la unidad es muy clara: nadie se debe juramentar ante esa constituyente. En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral confirmó que finalmente el oficialismo había ganado una gobernación más, que se suma a las 17 informadas en primera instancia. El último resultado fue el de la gobernación de Bolívar, que confirmó el triunfo del militar retirado Justo Noguera con el 49,04% de los votos. Para el presidente Nicolás Maduro, el resultado de las elecciones fueron un mensaje contra el gobierno del norteamericano Donald Trump y sus aliados regionales, que calificó como brutal. Maduro imputó a la oposición haberse lanzado a la violencia en referencia a las protestas que ya provocaron al menos 120 muertos. Yo pedí que se completara la auditoría del 100% de las máquinas y las papeletas de votación de las elecciones del 15 de octubre para confirmar y certificar la gran victoria que hemos obtenido en estas elecciones regionales 2017. Tras estos resultados, la oposición acusó a su vez al régimen de torcer y desconocer la voluntad del pueblo, y aseguró que nadie duda de que las elecciones en Venezuela no son libres, ni justas, ni transparentes. La MUD había señalado, incluso antes de que se celebraran las elecciones, que sus gobernadores no jurarían ante la Asamblea pese a las amenazas del presidente Nicolás Maduro, quien prometió destituir a quienes no se presenten. La mesa opositora denunció además que se le impidió votar al menos a 1 millón de ciudadanos con la excusa de máquinas dañadas o mesas no abiertas en tiempo y forma. Además, otros centenares fueron migrados de sus centros originales de votación 48 horas antes de la elección e inclusive el mismo día del comicio. Estamos en un momento muy grave para la República, para el país. Estamos ante un sistema que no da confianza y que solo unos pocos creen que este sistema electoral es transparente y que puede brindar seguridades a quien vota en nuestro país. También señalan que se registraron numerosos casos de coacción y chantaje a empleados públicos y beneficiarios de programas sociales, a quienes se obliga a votar con el acompañamiento de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y a través del Carnet de la Patria, lo que habría impedido el voto libre. Por ello, además, la MUD confirmó que no tomará parte de ningún proceso de negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías y cambios en el proceso electoral. En tono crítico, se pronunciaron también los 12 países de América que integran el Grupo de Lima, que además exigieron la realización de una auditoría del proceso. En una declaración conjunta, los gobiernos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras
México, Panamá, Paraguay y Perú consideraron urgente que se lleve a cabo una auditoría independiente de todo el proceso electoral, con el acompañamiento de observadores internacionales especializados y reconocidos. El texto del grupo agrega que con ello se busca aclarar las controversias sobre los resultados y conocer el verdadero pronunciamiento del pueblo venezolano. La Secretaría General de la OEA rechaza todos los actos ilegítimos convocados por gobiernos ilegítimos y condena especialmente, una vez más, los abusos a los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano por parte del régimen. No se pueden reconocer los resultados de una elección en un país en el cual no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia. Las elecciones regionales también estuvieron en la mira de Washington. Tras conocerse los resultados, la Casa Blanca aseguró que los comicios no fueron libres ni justos y advirtió que seguirá aplicando el peso del poder económico y diplomático contra el gobierno de Maduro. Las mayores expectativas de la sociedad venezolana es poder tener seguridad ciudadana, mantener la paz y mejorar las condiciones económicas del país. Y esto son expectativas de toda la sociedad venezolana, independientemente de la posición política de los venezolanos. El 25 de agosto pasado, la administración Trump firmó una orden ejecutiva que prohibió negociaciones de deuda nueva y capital tanto para el gobierno de Venezuela como para la empresa estatal caraqueña. Nada de todo esto permite avisorar tiempos políticos tranquilos para una Venezuela partida entre el empecinamiento de bandos hasta aquí irreconciliables que se niegan a dialogar en una mesa sin condicionamientos. Si bien en uno de los estados sí efectivamente se discute lo que tiene que ver con el resultado, pareciera que en realidad más que discutirse el resultado se discute cómo se llegó a ese resultado. Es decir, lo que se le objeta al oficialismo son, depende de dónde se ve, triquiñuelas o trampas para llegar a determinado resultado, ¿no? Lo cual deriva en la acción de fraude, es decir, la denuncia de fraude en la mayoría de los estados. Y esta otra trampa, que podríamos llamar, que es jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene ningún tipo de legitimidad, porque la Constitución establece que los gobernadores electos deben jurar ante el Consejo Legislativo de sus estados, de cada uno de sus estados. Esto también produjo, por supuesto, una fisura dentro del bloque opositor de la MUD. Allí María Corina Machado, Antonio de Ledesma, que pertenecen a partidos separados, a partidos disímiles, han dicho que no había que votar. Y ahora les están diciendo a los que instaron a votar en estas elecciones, llamadas por esa Asamblea Nacional Constituyente, que no reconoce la misma oposición, les están diciendo, vieron, no debieron haber votado. Pero si no votaban, se podía volver a la situación de 2005, cuando prácticamente la oposición, al no presentarse, le regaló la Asamblea Nacional, ese sí es el Parlamento, le regaló la Asamblea Nacional al chavismo. Esto último que menciona Jorge es como lo más interesante, pero hubo antes. Lo que pasa es que además todo se concentra en un decreto y además ese decreto concentra también la perversión un poco del chavismo, que a mi entender está fortalecido porque la oposición está como un poco no solo dividida, sino también sin posibilidades de una salida, porque por un lado, si ellos votan y juran ante esa constituyente, la están legitimando. Si no lo hacen, Maduro amenazó con oposiciones nuevas y además Maduro ya anunció que se propone ganar todas las alcaldías hacia 2018. Entonces, me parece que es una posición muy concreta. El Grupo Lima sigue analizando medidas. El Grupo Lima, del que forma parte Argentina y algunos países de América Latina, no encuentran una salida porque no hay manera de apretar más al régimen, en el sentido de que las vías de la intervención es rechazada por la región, pese a lo que diga Maduro, que es toda una estrategia del imperialismo y demás por intervenir Venezuela. Esta semana hubo intentos, de hecho, de impedir la votación, la asunción de uno de los opositores que fue elegido. Así que verdaderamente Venezuela sigue en su laberinto, ¿no? Te veo ahí haciendo... No, claro, a ver, me parece que acá el punto es, por un lado, legitimidad del gobierno con este resultado y gobernabilidad. Es decir, pensando más en cómo se llegó acá, pero también cómo se sigue para adelante. Veía distintos análisis, inclusive de
posturas críticas con respecto a esto. A muchos les cuesta hablar de fraude, les cuesta justificar un fraude y lo más claro que veía es algunos que dicen no hubo robo de votos. Claro, no cuando se robo. cuentan los votos, claro. Son los votos que dice el fue Consejo. controlado, inclusive cada urna fue controlada 16 veces. Pero sí dicen hubo abuso de poder. Exacto. Este es el tema. Pero esto del abuso de poder prácticamente no está exenta ninguna elección de abuso. No, pero podríamos mencionarlo porque todavía no lo mencionábamos, Sí. lo que tiene que ver con los cambios de los lugares de votación, con la imposibilidad de cambiar a los candidatos que habían sido impugnados, una serie, por eso decíamos, de trampas o triquiñuelas, según quien lo diga, y de maniobras que llevaron a un determinado resultado. Creemos, no sabemos. Claro, digo, leía, pero no sé exactamente cómo fueron estas o maniobras anteriores, pero mencionaban inclusive en la elección que le dio el triunfo a la oposición. La del 2015 se había hecho lo mismo y sin embargo ganaron. Claro, los resultados fueron distintos. Es decir, en este sentido, yo creo que el gobierno obtiene legitimidad con estos resultados, sobre todo porque venía de una situación de mucha debilidad. Sí. Estaba muy cuestionado, no tenía el manejo de la situación. La alternativa de la Asamblea Nacional Constituyente realmente era una salida, un escape por arriba del laberinto, pero que no resolvía el tema. De hecho, hace el llamado de la Asamblea y después inmediatamente admite las elecciones que estaba demorando desde tiempo atrás. Me parece en ese sentido sí hay legitimidad. Lo que veo, las dificultades que siguen presentes son las de gobernabilidad. Con este resultado, el gobierno de la Revolución Bolivariana puede ejercer ese gobierno. No pareciera que en ese sentido las condiciones hayan cambiado. Quizás lo que sí mejora es que quita el escenario de violencia de las calles. Y esto me parece que es un avance importante para tratar de empezar a viabilizar un regreso a una normalidad democrática que evidentemente Venezuela sigue sin lograrla, más allá de que tuvo, a mi parecer, una buena elección, donde se votó, hubo una buena cantidad de participantes de elección. Más del 60. Y ahora viene el replanteo para todos, ¿no? Porque, digamos, la oposición se está replanteando si unida o quién se equivocó y quién no. Y lo que viene, que eso le vamos a preguntar a José, es toda la catarata de elecciones, porque ahora sí seguramente. Claro, y por eso, y también en este punto me parece que el chavismo va a tener que pensar muy bien quiénes son sus candidatos, ¿no? También. Que es el otro interrogante. Pero ahora sí van a querer ir a más elecciones. Sí, ¿no? a ver, yo separaría respecto de lo que ocurrió el domingo pasado, por un lado, cómo se llega a la elección y por el otro lado, el acto electoral en sí. Pareciera que efectivamente se llega a la elección en un proceso en el cual el chavismo recurrió a todas las maniobras y artimañas posibles para favorecer su propio resultado, cambiar los lugares de mesa de votación, no permitirle a la gente, recordemos que es voto electrónico, o sea, se vota como una especie de cajero, digamos, entonces no es que los partidos pueden no presentar la boleta, sino que tiene que ser el Consejo Electoral el que la saque, y hay candidatos que ya se habían retirado y que seguían figurando ahí y que eran en general opositores. Es decir, todas esas maniobras se hicieron. Ahora son maniobras en las cuales se recurrió en otras elecciones anteriores, incluyendo las legislativas, en la cual la oposición arrasó. También se dijo que esto favoreció que hubiera menos opositores que votaron. Ahora el nivel de participación fue muy alto, casi 62%. Entonces no es que hubo una desafección furiosa del electorado opositor. Y por otra parte, el conteo de votos en este sentido fue limpio. La oposición no ha podido mostrar actas que desmientan los resultados anunciados, salvo la cuestión de Bolívar que habría que sacar del análisis, pero salvo Bolívar no han podido mostrar actas que demuestren robo de votos o fraude. Digamos. No lo han podido mostrar porque no las hay. Entonces, esto evidentemente fortalece al chavismo y abre una enorme incógnita en el universo opositor. Hay opositores, Henry Falcón, por ejemplo, un ex chavista de izquierda, que es opositor hace muchos años, que perdió el estado de Falcón y dijo, bueno, yo perdí, hay que reconocerlo, hay que replantearse la situación. De hecho, de los de los 5 estados que ganó la oposición, 4 son de Acción Democrática, que es el partido más moderado dentro de la oposición. Esto también produce un reequilibrio de fuerzas y agudiza la disputa hacia adentro de la oposición entre los sectores más duros, los de Leopoldo López, lo de Corina Machado, que mencionaba recién Jorge, y los sectores más moderados que dicen, bueno, no hay que pelear la vía electoral. Y como vos decís, Inde, creo que también dos cosas. Por un lado, revisar el análisis que por lo menos yo vengo haciendo del chavismo, que parecía
por lo menos desde mi punto de vista, que tenía una situación de debilidad, que arrastraba una situación de debilidad que evidentemente no era tal, porque uno también puede pensar que si el chavismo decidió convocar estas elecciones era porque sabía que las iba a ganar, digamos. Era porque sabía, por algo no convocaron el revocatorio en su momento pensando que lo iban a perder, y en este caso pareciera que ellos tenían en la cabeza la idea de que o las iban a ganar o que las podían ganar. Y por el otro lado, la cuestión electoral en Venezuela. Van a venir ahora las elecciones de alcaldes, y se habla también de la posibilidad de adelantar las presidenciales, algo que la oposición viene reclamando hace 2 años, sí, que se adelanten las presidenciales. Si Maduro convoca elecciones presidenciales para mediados del año que viene, incluso para principios del año que viene, ¿qué va a hacer la oposición? Sí, si lo hace en este momento. ¿Va a decir ahora no las queremos? Por eso, la fuerza electoral, en este caso, a diferencia de lo que ocurrió antes con las parlamentarias, en este caso está del lado del gobierno. Cambió la correlación de fuerzas en Venezuela. Sí, igual el punto central me parece que es un poco lo que mencionaba Raúl y que tiene que ver con cómo se gobierna de ahora en adelante, porque la doble asamblea sigue existiendo, la doble justicia, aunque sea en el exilio, sigue existiendo, la impugnación en general de las políticas de Maduro sigue existiendo y las condiciones de vida de la gente también siguen mal. Me parece, y como para cerrar, veíamos la semana pasada un informe en donde todos nos habíamos quedado un poquito pendientes de algo que decía una mujer, que decía que no iba a ir a votar porque igual nada cambiaba. Y es esa sensación de que a lo mejor sienten que con la oposición tampoco va a cambiar. Y entonces en ese punto tal vez el chavismo también se benefició. Nos estamos yendo a un nuevo corte y ya volvemos. Cuando regresemos, en instantes, atentado en Somalia. El reciente ataque con más de 300 muertos lleva al país a un nivel de violencia nunca antes transitado. El gobierno acusa al grupo yihadista Al-Shabaab como responsable de la masacre. Y también conflicto en el Kurdistán iraquí. Bagdad retomó el control de la disputada ciudad de Kirkuk y desconoce la pretensión de independencia de esa región autónoma, a pesar de los resultados del referéndum de septiembre pasado. Todos los detalles, como siempre, en esta edición de Televisión Pública Argentina Noticias Internacional, hasta las 14. ¡Ya volvemos!